Señores, hoy es sábado 27 de diciembre. Ya el año se está terminando y creo que tenemos más que un motivo para agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho este año. Amén. Y que con sus altas y sus bajas ha sido un año con muchas incertidumbres para muchos inversionistas, muchas personas que quizá tuvieron malas experiencias, otras buenas experiencias, pero aún así siempre es bueno sacar lo bueno de un año. Entonces nosotros hemos tomado la decisión, Joel y yo, de sacar 7 proyectos. Con esto quiero hacer un disclaimer. Esto no quiere decir que los demás proyectos sean malos, pero estos son 7 proyectos que a nosotros nos llamó la atención. Empecemos con el primer proyecto llamado Bohemia. Si hay una oportunidad de inversión y un retorno seguro, se llama Bohemia. Wow. ¿Por qué? Proyecto pequeño, 48 unidades, tipo estudios totalmente amoblado. Bueno, ya no quedan unidades tipo lock-off en la zona más transitada de lo que es Bávaro, donde tenemos A y B, entretenimientos. Usted no tiene nada que envidiarle a otra zona. Si quiere más información, cheque este video. Vamos arriba. Tenemos 3 tipologías de apartamentos. Tenemos 2 edificios de 19 unidades y tenemos 3 tipologías. Tenemos una tipología de 50 metros, tenemos una tipología de 57 metros y tenemos una tipología de 100 metros. Este proyecto viene con todo lo que son los muebles y la línea blanca. Además de eso, podemos por un precio adicional, podemos manejar el tema de los lockers y la fecha de entrega es para abril 2027. Lo bueno de todo esto es que si usted va ahora mismo al proyecto, tenemos los 2 edificios arriba, lo cual usted puede entrar a la unidad y ver el tema de las terminaciones, cómo va a ser la distribución. Así que, ¿qué amenidades va a tener este proyecto? Mira, aquí como usted puede ver, estamos hablando que tenemos 2.352 de área habitable. Las amenidades van a ser piscina solarium, gimnasio, lobby / cafetería, seguridad y 2 ascensores. Además de eso, vamos a tener las mismas terminaciones que Moore, porcelanato, cocinas modulares, puertas laminadas, ventanas en aluminio. Y además de eso, vamos a tener el tema de Comfort Tour. Estamos hablando que a 3 minutos en vehículo, 10 minutos caminando a la playa, una playa muy buena. Tenemos de 142, tenemos de 155 y tenemos las unidades más grandes que son las de 2 habitaciones a partir de 229.840. Si usted está buscando una opción más pequeña, con menos presupuesto, pero tener algo cerca de la playa, que en el tiempo no pierde valor. Atención aquí, las propiedades en la playa en el tiempo no pierden valor, porque es el único elemento, atención aquí, es el único elemento que no lo van a mover. Entonces, señores, antes de continuar al segundo proyecto, aquí arriba va a estar saliendo una notificación. La idea es que luego que usted termine este video, usted pueda darle un clic a esa notificación y ir directamente al video que usted acaba de ver en breves minutos, de manera resumida, acerca de este proyecto. Así que vamos para el segundo proyecto, Midtowns. Midtown básicamente es un proyecto de 14 unidades, de 14 edificios, dividido en 2 etapas. Todavía nos quedan unidades. Estamos hablando de estos proyectos no solamente porque fueron buenos, sino porque usted todavía tiene la oportunidad de poder invertir en estos proyectos. Pero lo importante de todo esto es que este proyecto no solamente salió en el 2024, 2025, para todos nosotros, sino que ellos acaban de lanzar la segunda parte de Midtown 1, que es Midtown 2. Entonces todavía, si usted cuando nos llamen no nos quedan algo en el Midtown 1, usted tiene toda la posibilidad de invertir en el Midtown 2 desde los $84,000, con todas las amenidades que usted pueda imaginar: piscina, gimnasio, swim up, ciclovía, gazebo y todo lo que usted pudiese quizá pedir. Pero sobre todo lo que hace estos proyectos muy buenos es que está tan solo 500 metros del downtown. Así que veamos Midtown 1 y un poquito de Midtown 2. Vamos arriba. Señores, vengan a ver. Esta es la oficina todavía, ¿verdad? Hasta que comencemos el proyecto. Entonces, más o menos este es el vibe de cómo va a ser el lobby, ¿verdad? El lobby del proyecto. Que como le dije, Miami de los 80, ¿verdad? Ok, señores, entonces, básicamente, ahora mismo nosotros estamos parqueados aquí, donde usted vio, ¿verdad? Señores, entonces, miren esto. Tenemos 3 tipos de apartamentos. 55 metros, una habitación. 2 habitaciones 75, hay algunos que tienen 77 y tenemos 3 habitaciones 90 metros. Le decía que hay algunos niveles en el 4.º nivel que tienen terraza, hay otros que no. Entonces eso puede variar el precio. Entonces el precio comienza en $117,000 lo de una habitación. 2 habitaciones están rondando en los $147,000
Al momento que lo estamos grabando, hay de 3 habitaciones en 175, pero puede que cuando usted nos llame, puede que varíe 178 porque es un poquito más grande, o porque está en la esquina, o porque tiene terraza. Lo bueno de todo esto es que muchas veces uno va a proyectos, están vendiendo la primera y la segunda etapa y tú no ves un solo blog. No, aquí no. Aquí usted viene y me dice, Vanessa, yo vine de parte de Javier, déjame ver la documentación. Te muestran la documentación. ¿Quieres ir a ver un proyecto de una unidad para que veas cómo va? Puedes venir sin ningún tipo de problema. Un apartamento de 50 metros cuadrados, algo que me gusta de esto son las terminaciones. Nosotros entramos por el área del balcón. Recuerden que cada edificio contiene lo que es su elevador y su entrada independiente. Entonces, fíjense los topes de esta cocina. Fíjense los almacenes, los gabinetes. Muy raro que veamos en apartamentos de una habitación 2 baños. Y aquí tenemos 2 baños totalmente completos. Aquí tenemos el primer baño que se puede utilizar como lo que es área de baño de visita también, pero es un baño completo. En principal tenemos área de closet, aquí podemos ver, y tenemos lo que es un baño también privado. Aquí tenemos la tipología de 2 habitaciones. Sí. Tenemos la entrada principal. Sí. Una vez en la entrada principal tenemos un pequeño closet de área de almacenamiento, entonces entramos en un plano o un concepto abierto. Tenemos aquí lo que es la habitación principal. Dentro de la habitación principal tenemos lo que es un área de walk-in closet y donde tenemos lo que es el baño completo. Luego entonces en el otro extremo tenemos aquí, usted se fija que está así al descubierto, pero aquí viene una pared donde esta pared le va a dar la privacidad a lo que es la segunda habitación o la habitación secundaria. Aquí tenemos lo que es un espacio de lavado y también se puede utilizar como área pantry y donde tenemos lo que es el baño totalmente completo. Fíjese que este baño también le da la particularidad de tener acceso, que no está privado en la habitación. Entonces, como no está privado, aquí también usted puede acomodar lo que es un sofá cama y ya fácilmente tendría un departamento de 3 habitaciones. Seguimos. Ok, señores, pero ya que estamos en Vitacana, nosotros somos mal agradecidos con Vitacana. Porque nosotros comenzamos con Bohemia cuando debimos comenzar en relación con este proyecto, porque estamos en Vitacana, hermano. Sí, pero como yo soy el alcalde, estamos aquí en la oficina. Bueno, eso es verdad. Señores, Melcon Paradise. Básicamente Melcon Paradise es un proyecto tipo condotel de la constructora Melcon Construcciones. Es una constructora con más de 10 proyectos entregados en todo Santo Domingo. Park Residence fue su primer proyecto a realizar aquí en el área de Vitacana y por el gran éxito que tuvieron de venta, señores, fue algo impresionante. Entonces sacaron Melcon Paradise y tenemos unidades de los $127,000 con un proyecto que va a estar sometido a la ley de Confutur y además de eso viene con los appliances. Así que si usted quiere conocer un poquito más, quédese ahí. Recuerde que aquí después del video le va a estar saliendo la notificación para que usted pueda ver el video completo, pero le vamos a dar un resumen del proyecto. Vamos arriba. Nos encontramos en Vitacana, en el terreno donde será desarrollado este proyecto. Un proyecto con administración hotelera y alineado para todo aquel inversionista del turismo inteligente. Este proyecto contará con 326 unidades, distribuido en 2 etapas, las cuales cada una va a contar con 163 apartamentos, con una arquitectura moderna, diseñado especialmente para el mercado de alquiler turístico de corto y mediano plazo. Además, una de las grandes características que va a tener este proyecto es que estará a pasos de la segunda playa artificial aquí en Vitacana. Los que vivan en ese proyecto tendrán la facilidad y la accesibilidad de usar todas y cada una de las amenidades. Restaurante con terraza panorámica, gimnasio, recepción tipo hotel, lobby con concierge, elevadores y parqueos privados y lo más importante, administración hotelera incluida. Y no solo eso, y es que nos encontramos en la esquina más envidiable de todo Vitacana. Justo aquí en la rotonda, al final de esta calle, tendremos lo que es el colegio Ashton School. Y frente a lo que es este proyecto, tendremos la segunda playa artificial de Vitacana y la más grande de todo Punta Cana. Oye, a ver, ¿por ahí con cuándo se entra el proyecto? Mira, las unidades comienzan en $122,000. 122, oye, qué precio frente a playa artificial. Y viene con línea blanca, que no hemos hablado de eso. Incluye lo que es la estufa convencional, extractor, nevera y lavadoras secadoras tipo Thor. Pero también incluye los aires acondicionados en toda la zona. En toda la zona, estamos hablando. Habitación. Sale de habitación. Entonces, si usted tiene 2 habitaciones, va a tener 3 aires acondicionados, porque cada una va y en la sala. Entonces, la de 2 habitaciones de 71 metros comienzan en 156. Y la de 3 habitaciones de 108 metros comienzan en 204. Ok, señores, entonces, antes de terminar, muy fácil el tema de la forma de pago que se nos quedó
y es que cuando usted compra en construcción, usted puede dividir el monto, $10,000, entre 10 meses serían 1,000. Okay. Pero también nosotros podemos tomar cuotas bajitas y completarlas con cuotas extraordinarias. Entonces, esto lo podemos hacer en este proyecto. Es lo que vamos a tener justamente frente al proyecto. Una playa como esta, algo que nos gusta de las playas artificiales es que no tenemos olas, no tenemos sargazos. ¿Qué más pudiésemos poner? Tenemos tiburones. No tenemos tiburones. Hermano, estamos en diciembre, la vida en diciembre hay que cogerla más chile. Y más en Punta Cana. Y más en Punta Cana, con esta playa, hermano. Yo duré como 30 minutos ahí sentado en el cheilón y yo no quería moverme. Señores, vamos para el cuarto proyecto. Háblame de Syrup, hermano. Fíjate, Syrup, de los proyectos que grabamos este año, por su, vamos a decir así, su origen, quienes están detrás de este proyecto, esto es una familia ya reconocida en el tema de la construcción, especialmente en Santo Domingo. Bueno, que tú fuiste que me hablaste de ellos, de la trayectoria y todo el histórico. Pero al ver este proyecto en la zona donde está, que es una zona de White Sand, es una zona que contiene playa natural privada. Y con mucho potencial. Tiene campos de golf. Es una comunidad que en su momento fue una comunidad top y ahora con la nueva administración se está volviendo a nacer, vamos a decir aquí. Está renaciendo. Syrup es un proyecto de townhouses sumamente económicas que iniciaron en $129,000, 2 habitaciones, 2 niveles. Aún quedan unidades, así que veamos el proyecto. Vamos arriba, señores. Esto solo pasó en 2 meses. Tenemos sala, tenemos un espacio para storage, tenemos esta área que es del comedor. Algo que me gusta mucho de esta constructora es que trabaja con el tema de cuarzo. Tiene muy buenas terminaciones y todas las unidades, de una manera u otra, convergen a la piscina y tenemos patio. Tenemos la primera habitación secundaria, preinstalaciones para los aires acondicionados y tenemos la otra habitación secundaria. Recordando que aquí vamos a tener 3 habitaciones, 2 baños en el segundo nivel. Este es el baño para las 2 habitaciones secundarias. Me gusta la altura que utilizan estos desarrolladores. Y miren la habitación principal, miren. Doble ventilación. Aquí le cabe una king size perfectamente. Mire qué bello se ve desde aquí. Todo el proyecto solamente son 10 unidades, señores. Es un proyecto exclusivo. Terraza y patio, señores. Ya viene dividido. Usted le puede poner las matitas para que usted lo divida bien. Miren esto, señores. Miren. Vamos a ir a ver esta de esquina, que yo necesito que usted vea ese patio. Miren ese swing, que por cierto, señores, te regalo el tiempo que tengo para vivir lo eterno de mi jardín. Mire quién lo escribió, Juan Luis Guerra. Automáticamente usted entra, tenemos sala, tenemos baño de visita y el segundo nivel las 2 habitaciones. Tenemos comedor, tenemos cocina, señor, igual, top en cuarzo. Tenemos el baño, un baño completo. Entonces, señores, tenemos aquí la habitación principal, miren qué grande. Tenemos baño, tenemos walk-in closet y mire esto, señores, miren esta habitación. Esta habitación a mí me gustó muchísimo porque esta habitación te da la versatilidad, señores, de que usted puede desde el balcón mirar la piscina, señores. Miren ese espectáculo. Aquí tenemos el baño. Señores, hay que apoyar a las constructoras buenas. Y esta constructora, de una manera u otra, siempre ha dado la cara. Se ha tenido retrasos, se ha tenido algún inconveniente, aunque hasta ahora yo, Javier Vargas, yo no conozco más que retrasos que se presentan normales en la obra que la constructora Gesprovin. Gesprovin es una constructora con vasta experiencia y una de las constructoras que ha cambiado y modernizado una zona así de Punta Cana, Bávaro. Sí, así es. Que es la zona de los corales. Tiene alrededor ya de 6 proyectos entregados en la zona y más lo que están, más todo lo que están en desarrollo. Sí. Aparte de eso, hermano, tienen proyectos en Capcana y justamente por eso estamos haciendo esta pequeña parada, porque salió no solamente, nosotros lo estamos mencionando, sino que salió en el periódico uno de los proyectos que tenía una combinación entre la modernidad y también lo que motivó a nivel de inversión extranjera, que es el proyecto Crystal Garden. Crystal Garden es el hermano menor de Wave. De Wave Garden. Wave para mí es el proyecto que marcó el antes y después de Proin.
marcó un precedente en la zona de Capcana. Yo también lo siento igual. Wave, porque fíjate que después de este proyecto, muchos desarrolladores adoptaron la modalidad de las unidades de ellos. Sí, es verdad. Entonces, Crystal Garden es el hermano menor de Wave, es un proyecto Más exclusivo, es más exclusivo, más luxury. mucho más cerca de la playa. Exactamente. Entonces yo creo que más que hablar, vamos a dejar el video que nosotros grabamos de este proyecto. Todavía nos quedan unidades disponibles. También justamente con esta constructora tenemos locales comerciales, tenemos otros proyectos en todo lo que es Cabeza de Toro, específicamente en la comunidad Coral Gold Resort. Solamente se lo indicamos para que si usted quiere entrar a lo que es el ecosistema, ¿verdad?, de lo que es Hash Pro Inn, usted sepa que tenemos unidades disponibles. Aquí le dejamos un video de Crystal Garden. Vamos arriba. Este proyecto no solamente va a tener vista al campo de golf, vista a las amenidades centrales. Hay algunos que van a tener vista a la playa. ¿Es verdad? Al mar, claro. ¿Cómo? Claro. No, que esos detalles los manejas tú. Ah, O sea, no. dame detalles Ojo. entonces, dame detalles. Se va a poder ver, no solamente, no desde un apartamento per se, porque lamentablemente la estructura o diseño de este proyecto le da la espalda a lo que es el mar, donde Ok. está la zona del mar. Pero usted para entrar a su unidad va a poder ver el mar. Muchas personas dudaron, pero hoy por hoy se están lamentando que no invirtieron. Hermano, pero son muchas, hermano. Mírame, te puedo decir, mira, yo te voy a hablar de mi caso, porque no te puedo hablar por otro caso. Yo tengo, sin temor a equivocarme, unos 12 clientes arrepentidos que querían invertir en apartamentos de 2 habitaciones en Wave 1. Y hermano, y hoy me dicen, wow, Javier, pero eso siempre pasa. Si nosotros dijimos algo y nos comprometemos dando una palabra en un video, eso que es muy comprometedor, es porque nosotros estamos muy seguros de algo. Crystal Garden es un hermano menor de este complejo. Aquí estamos viendo algunas imágenes de Wave. Prácticamente va a tener las mismas amenidades, con 2 y 3 habitaciones. Los de 2 habitaciones vienen tipo lock-off. Entonces, ¿Qué es lock-off? lock-off es la ventaja de tener 2 propiedades en una. Okay. Son 2 entradas totalmente independientes, van a tener una conexión vía interna, dígase por una puerta, pero son como 2 apartamentos en uno. Wow, pero esa playa hoy está. Uy. Precio y forma de pago. Tenemos precios desde Desde. Desde. Ok, dale. $454,000. Ajá. Forma de pago. ¿Viene amueblado? Viene amueblado, no. Viene con los appliances. con appliances, Sí, correcto. pero sí viene con Confotur. Sí, claro, claro. Ok. Con Futur como característica constructora. Mire, cuando usted compra en un proyecto, el proyecto se urbana, ¿verdad? Se idealiza y se conceptualiza para un público. Sus vecinos es de otro perfil, es un público que anda buscando un proyecto cerca de playa, el cual ya no existe mucho en Capcana. Entonces, dicho esto, todo lo que venga después de Crystal Garden y de Wave Garden, lo único que va a hacer es potencializar más lo que ya es Crystal Garden y Wave Garden. Como Crystal Garden, yo entiendo que no hay dos. Sí, sí. Incluso por encima de Wave, porque Crystal Garden está mucho más cerca de la playa. Sí. Entonces, es como si a veces yo te he dicho, a veces las estructuras o edificaciones nos podemos mover, pero la playa no se va a mover. No, la playa no. Entonces, por más cosas que hagan en los alrededores de Capcana, la ubicación de Crystal Garden, que está en segunda y media línea de playa, eso no lo va a tener otra. No, y de verdad, señores, es literal, usted lo puede venir y comprobar, son 500 metros. Ok, señores, luego de haber visto Crystal Garden, que por cierto le estamos dejando nuevamente la notificación, vamos al sexto proyecto y es el penúltimo, que es City Place. City Place sí definitivamente es un proyecto que marcó un antes y un después, como también lo decía Joven en Crystal Garden, en el área de City Place. Bueno, eso justamente se llama City Place Luxury Condos. Básicamente es un proyecto tipo combinado entre comercio y residencia, dando a entender al City Place que se encuentra en Doral, en el área de Miami. Y también aparte de eso es un proyecto de estudios de 1 y de 2 habitaciones. Los segundo nivel tienen lo que es las terrazas, son aterrazados y además de eso vienen con la línea blanca parcial. También es un proyecto que tú puedes optar por un paquete mobiliario con un costo extra y estamos hablando que los precios están rondando desde los 160, 170 mil dólares en adelante. No sé si ahora mismo nos quedan tipo estudio, pero si son tipo estudio son mucho. Sí, si todavía no quedan unidades de tipo estudio, sí, es menos de 150 mil dólares. Así que más que hablar, le voy a dejar un poquito para que usted vea el apartamento modelo. Es una constructora que ya de la primera fase, que son 6 o 4 edificios, tienen
ya están construyendo el número 4, vamos avanzado, usted puede ir, puede palpar, puede ver. Tenemos el equipo legal, el equipo comercial ahí mismo donde se encuentra el proyecto, y yo personalmente yo conozco a los dueños de los solares que están asociados a la constructora en este proyecto, y es una persona que puedo decir de verdad que lo están tratando de hacer todo bien dentro de lo correcto posible. Y aparte de eso, esa constructora o el dueño de los solares también está desarrollando otros proyectos en la zona, como The Seed, The Beach, así que usted puede tener un antecedente de proyectos que ya hay personas viviendo y que ya están funcionando muy bien para el tema de rentas largas y de rentas cortas. Así que le dejo el video de City Place. Vamos arriba, señores. Señores, en Estados Unidos hay una frase muy célebre que dice location, location, location. Pero cuando hablamos de 3 veces location es porque hablamos de la ubicación general, hablamos de la ubicación específica del proyecto y hablamos de la unidad donde va a estar ubicada dentro del proyecto. Ok, señores, vamos a explicarle por qué City Place es estratégico. Esta calle que está aquí te va a conectar directamente a todos los centros comerciales, clínicas, colegios, bilingües, Hotel Hilton y demás, y luego te va a conectar con el famoso Cocobongo, que ahora vamos para allá para explicarle algo. Pero cuando volteamos para acá, tenemos también esta calle que te va a conectar a la entrada de un famoso sector llamado Cabeza de Toro. Aquí tenemos toda la maqueta, que esto es muy importante, todo desarrollador debería hacer una maqueta, porque sirve perfectamente para explicar. Todo esto es el proyecto City Place. En este proyecto vamos a tener toda esta área central, como si fuese un Central Park. Entonces nosotros vamos a tener bloques mirando a lo lateral y vamos a tener bloques mirando de manera frontal. Y algo importante que tiene este proyecto, que no había visto en otro proyecto, es que cada edificio va a tener su área social de manera independiente. En el primer nivel vamos a tener espacios comerciales. Entonces esto nos permite perfectamente tener como una mini comunidad dentro de cada apartamento. Usted va a poder estar en su segundo, tercero o cuarto nivel y poder bajar a todos los que son los centros comerciales, el cuales van a ser todos de alquiler. Ok, imagínense que usted está entrando al estudio. Tiene el baño de este lado, el baño usted lo tendría de este lado. Luego de este lado tenía todo lo que es la isleta, donde vamos a tener cocina de este lado. Luego viene otra televisión, porque al fondo usted va a tener la cama. Miren, esa línea, desde esta esquina hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, esto tiene 7 metros. Este es el balcón que naturalmente van a tener todos los apartamentos. El de una habitación es exactamente lo que le voy a mostrar. Va a tener su sala, la cocina no va a ser abierta así, va a ser como tipo cuadrada, va a tener su balcón que le acabo de explicar de 7 metros. Y mire este play, mire esto, señores, mire esto. Miren las terminaciones, miren los detalles de los acabados, miren lo amplio del baño. Va a incluir extractor, va a incluir estufa, va a incluir horno y va a incluir aires acondicionados. Con un costo adicional vendría la nevera y va a venir lavadora y secadora. La lavadora y secadora es tipo torre. Pero si usted quiere comprar el apartamento y decir un año antes, mira, a mí me interesa el tema de los paquetes de mobiliario. Ya hay una lista preestablecida tanto para el estudio, el de una habitación y el de 2 habitaciones, que con un costo adicional incluye lavadora y secadora más el paquete de mobiliario. Señores, miren estos detalles. Esto yo no lo he visto todavía en ninguna construcción. Es por eso que se lo estoy diciendo. Mire, 3 metros de altura. Mire mi mano. Miren, eso. Mire mi mano, mire. Esos son detalles, señores, que usted no lo ve casi. Esta es la segunda habitación. Todo esto, perdónenme los dueños que me siente aquí. Le dije que hay algunos apartamentos que tienen aterrazado y este sería todo el espacio. Recuerde que eso es si es en un segundo nivel. Si no es segundo nivel, no va a tener aterrazado. Entonces, dicho esto, ya cuando usted nos llame, le vamos a estar explicando el tema del precio, dependiendo del aterrazado, dependiendo de la ubicación. Los aterrazados mayormente siempre tienen vista al parque. Este precio son los siguientes. El tipo estudio, que son Side View, tenemos 115.500. Los de una habitación ronda entre 150 y 160 en adelante, dependiendo si es Side View o si es vista al parque. Y los de 2 habitaciones Side View comienzan a partir de los 205. Cuando usted nos llame podemos ver la disponibilidad en ese momento y entonces verificar cuál le conviene a usted. El último no significa que es el mejor, No. pero tenemos que cerrar con un cherry frente a la playa. Pero tampoco se significa que es el peor.
No. Ah, ok. Yo te puedo decir que uno de los proyectos que a mí más me gusta en la terrena es ese. Porque ese proyecto combina todo. Desarrolladores que antes de construir te sacan los permisos. Sí. Desarrolladores que construyen con una calidad, tú lo sabes. Sí. Ahí no hay tu tía. Eso no es ese proyecto. Y desarrolladores que están presentes en el desarrollo, Sí. valga la redundancia, del producto. De verdad. En este año 2026 es un desarrollador donde nosotros queremos darle mucho más calor. ¿Y este desarrollador te recuerda el nombre o te lo recuerdo? ¿Del desarrollador? Del- No, yo lo conozco. No, de la constructora. No, Es la una- es un constructora nombre, no. es un nombre ya tu chavo, una combinación. No, la constructora. Vigentic Group y su arquitecto llamado Nicolás Benjamín. Dele, doctor, Ok. Dele. Entonces, este proyecto, Sol de Arena 3. Vamos a hablar del 3 porque ya los demás están vendidos incluso. Sol de Arena 3. Perdón, Sol de Arena 2. Pues la Sol de Arena 1 era la primera fase de adelante y Sol de Arena 2 la parte. Ah, que ya yo estoy viendo el tercero. Dios, espérate, tú no lo sabes, esto tú no lo sabes. Esto tú no lo sabes. Pero cuando nosotros hicimos la El- entrevista Ajá. con ellos nos dijeron que iban a sacar Sol de Arena 3 ahora en el 2026. Ya. Tú no lo sabías, yo no te lo había dicho. Déjame para darle los números. Ay. Quien quiera invertir frente a la playa en las terrenas en el 2026, le vamos a dejar un enlace para que usted se inscriba a una lista de espera. Y esos proyectos, esos clientes los va a atender Joel. Dele. Es literal frente a la playa. La misma distancia que estamos nosotros de esta playa es prácticamente la vía, la calle que pasa, que es como el malecón de las terrenas, y ahí mismo está la playa. Literal. La calidad del proyecto, los espacios de los apartamentos, la distribución. Es un proyecto sin desperdicios. Sin desperdicio. Si ese proyecto se pudiese trasladar a Punta Cana, le hubiera dado lata a muchas constructoras. Sí, definitivamente. Ojo, que se quede en terrena porque está muy bien ubicado. Sí. Es un concepto realmente pensado para ese tipo de público. Pero no voy a seguir abundando, sino que vean el video. Vamos arriba, señores. Ok, señores, empecemos. Quiero empezar con las informaciones más importantes. Este proyecto está justamente frente a la playa, en el área de cerca del Portillo y cerca de lo que es el malecón de las terrenas. Está en una ubicación sumamente estratégica porque está cerca de todo lo que es la zona comercial. 51 apartamentos en la segunda fase en 5 bloques. Las unidades que estamos vendiendo están en la segunda fase, las cuales serán entregadas en diciembre de 2026. Son solamente 3 niveles, aunque son 3 niveles, primer nivel, segundo nivel y el tercer nivel tiene el cuarto piso que es el penthouse. Pero el hecho de que tenga solo 3 niveles no quiere decir que no tiene ascensor. Entonces vamos a dividir esas 51 unidades en 37 apartamentos de 2 habitaciones y 14 penthouse con terraza. Jacuzzi de 3 habitaciones. Algo importante también a mencionar es la cocina viene totalmente equipada, aires acondicionados y abanico de techo. ¿Y usted quiere más? Every project that they built, la entrada, el main entrance, está por la terraza. Entonces, automáticamente usted entre. Lo primero es que en los 150 metros usted va a tener una terraza totalmente amplia. Aquí, como estamos viendo, señores, hablemos un poquito sobre la cocina. Tenemos piso de piedra coralina, tenemos encimera de cuarzo en la cocina, roble brasileño para todos los gabinetes y las puertas interiores, puertas empotradas, correderas de doble acristalamiento y ventanas de acero inoxidable. Va a ver que tenemos el baño de visita, ¿verdad? Y venga aquí a una de las habitaciones. Esta habitación cuenta con walk-in closet, cuenta con su baño también y tenemos todo este espacio para el disfrute suyo. Todo este espacio. En la mayoría de baños vas a encontrar en las habitaciones que es con doble tocador. Esto es... Aquí tenemos un pasillo en el área del techo para poner cortinas. Hasta el espacio donde va la cortina está sumamente calculado. Señores, esto es otro nivel. Quiero explicar algo. El primer nivel y el segundo nivel tiene esta distribución. Bien, la que usted acaba de ver. ¿Cuál es la diferencia del penthouse? Que el piso 3 y el piso 4 te corresponde. ¿Qué hay en el piso 4? En el piso 4 hay una tercera habitación, hay una terraza y hay un jacuzzi. Mire qué duro se vio. Está bello esto, señores. Una de las mejores playas, señores. Las terrenas tiene su encanto. Dicho esto, venga por aquí. Subimos las escaleras. Automáticamente usted entra. Va a tener esta habitación. Usted va a tener su baño. Bien. Usted va a tener su terraza. Ya dependiendo de la unidad, va a depender el tamaño de la terraza. It is a jacuzzi. It's not a pool.
Esto es un pool, pero es un jacuzzi que va en el apartamento. Muy probable que esta persona compró uno de los bloques que estaban en esquina, eran más grandes y por eso hizo una piscina. Miren eso. Imagínense usted tener quizá la mitad del jacuzzi, ¿verdad? Solo para su apartamento. Los apartamentos comienzan en $349,000. Señores, luego de haber este último proyecto, que yo sé que ya usted está enamorado, señores, definitivamente este desarrollador, y yo quiero que hagamos esa listica de cuáles son los desarrolladores que nosotros vamos a atender todo 2026. El joven me decía en estos días, Javier, no nos abramos, vamos a trabajar con desarrolladores. Clientes que nos llamen en proyectos que nosotros no tenemos, le digamos, mire, vaya directo o busque otro, porque es que hay muchas cosas que tienen que converger para tú tratar de hacer un buen trabajo. Entonces estamos hablando de la calidad, estamos hablando de cómo es el servicio al cliente del desarrollador, cómo es el manejo hasta de los fondos de manera personal del desarrollador de cara a la constructora, porque hay gente que tiene un buen producto, pero son unos gallos locos manejando dinero. Y entonces si tienen un problema en la familia financiero, ¿cómo tú crees que eso se refleja? En el negocio también, porque van a sacar dinero del negocio para llevarlo a su casa. Entonces todo eso es bueno evaluarlo en ese momento. Y de verdad, Villenti Group, Nicolás Benjamín, su arquitecto, que es uno de los dueños, definitivamente son una dama. Bueno, Franco está ahí de testigo cuando fuimos a grabar. Bueno, si usted quisiera ver la entrevista con ellos, se la vamos a dejar aquí. Van a ser de los desarrolladores que en las terrenas, nosotros, porque ellos vienen con varios proyectos este año. Vienen con varios proyectos y queremos que usted sea parte de eso. De verdad, gracias por llegar hasta aquí, gracias por darnos el apoyo en este año. Creo que oficialmente este va a ser el último video de este año, aunque el martes 30 vamos a lanzar un pequeño short deseándole feliz Navidad, pero este oficialmente, yo no te lo había dicho, pero oficialmente este es el último video largo de este año 2025 y espere el 2026 que venimos con muchas cosas importantes. Así que muchas gracias por apoyarnos, gracias por cada persona que le dio un like, gracias por cada persona que le dio un comentario. Gracias a cada uno de ustedes por la fidelización con nosotros, con el canal. Como algo que siempre dice, que puede sonar cliché, pero lo que hacemos, lo hacemos primero para la gloria de Dios, Amén, amén. Luego para el deleite de ustedes. Créanme que nosotros somos así tal y cual nos ve. Él es más sinvergüenza que yo en algunos sentidos, de forma personal, pero Sin vergüenza. sinvergüenza. No tienes vergüenza. No tengo vergüenza, exacto. Sí. Yo tengo vergüenza, él no. Pero es más relajado, eso no es fácil. Pero realmente gracias por estar ahí con nosotros, gracias por apostar a nosotros. Amén. Mucha gente, de verdad que siempre te lo menciono y lo mencionamos siempre los muchachos, la gracia que Dios ha puesto en nosotros para con ustedes es algo que viene del cielo. Nosotros no somos nada, no somos mejores que nadie, sino que lo que somos y lo que hacemos es por gracia del Señor. Así que de verdad que gracias a cada uno de ustedes por apostar a nosotros, apostar a MJ. Señores, en nombre de MJ Real Estate, del canal Invierte en RD, del canal Invierte aquí, Invierte con Carolina, Invierte en Jarabacoa, Invierte en MJ Real Estate. Señores, le damos gracias por llegar hasta aquí. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted y para usted y sobre todo para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.